¿Hay repulsa social al impuesto de contaminación de las aguas? En realidad, lo que hay es repulsa a la presión fiscal que impone el Gobierno de Aragón, con un afán recaudatorio y confiscatorio, a todos los ciudadanos de Aragón. Esa es la realidad que no entiende el señor Lambán. Las propuestas que ha realizado esta mañana el señor Lambán no es más que un mercadeo de intereses con Podemos, con sus socios de gobierno, para mantenerse en el sillón, para mantenerse en el gobierno y poder seguir así hasta el año 2019. Pero la realidad es que esas propuestas no responden a las cuestiones o a la incertidumbre que tienen los ciudadanos aragoneses en estos momentos. Nosotros, desde el Partido Popular, hemos hecho una propuesta seria. Hemos hecho una propuesta de análisis en profundidad del impuesto de contaminación de las aguas. Un impuesto cuyo origen viene del canon de saneamiento del 2001, aprobado, entre otras cosas, por un gobierno del Partido Socialista. ¿Qué cree usted que se plantea un ciudadano en el ayuntamiento, en la ciudad de Zaragoza, cuando le han aumentado el impuesto autonómico del IRPF, cuando fallece su padre y tiene que aplicar el impuesto de sucesiones y donaciones, y cuando además al mes siguiente le llega el recibo por primera vez del impuesto de contaminación de las aguas? Su respuesta es de repulsa, pero no de repulsa única y exclusivamente al ICA, es de repulsa a ese aumento en el tramo autonómico del IRPF, al pago de sucesiones y donaciones por el fallecimiento de su padre. Y el punto de inflexión es el impuesto de contaminación de las aguas.